El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Muy bien, vamos con la palabra. Lo he titulado 6 años. 6 años porque estamos cumpliendo 6 años. Y porque el número 6 tiene un significado muy importante. El número 6, mire, esto significa esfuerzo o trabajo de hombre. ¿Qué significa el número 6? Esfuerzo o trabajo de hombre. Y sí ha sido esforzado este año 6. Sí ha habido trabajo. Sí nos hemos tenido que esforzar. Muchísimo. Pero yo quiero mostrarle algunos ejemplos de esto. Uno de ellos es Jacob. Jacob es un claro ejemplo de esfuerzo y trabajo de hombre. Porque Jacob trabajó 7 años por Lea, aunque no sabía que era Lea. Pensó que era Raquel. Jacob trabajó 7 años para poderse casar con Lea. Así era en aquel tiempo. Luego le tocó trabajar otros 7 años más, ahí sí, por Raquel. Pero después de eso, trabajó 6 años más, pastoreando y cuidando el rebaño de su suegro. Entonces, cuando usted mira eso, 7 años, y cuando se casó se encontró que la que le dieron no era la que había pedido. Y cuando va a reclamarle al suegro, el suegro le dije: papi, otros 7 años más, y ahí sí le doy la que usted quiere. Oiga, y trabajó otros 7 años más. ¿Cuántos años van? 14. Y luego de eso, otros 6 años más de esfuerzo y trabajo cuidando el rebaño de su suegro. Génesis 31, versículo 41 dice así: estos 20 años he estado en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas, y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Recordemos de dónde venía Jacob. Jacob venía de engañar a su hermano Esaú por un plato de lentejas. Recuerde eso. Y ahora se consigue con un suegro que lo está engañando no una, sino muchas veces. Eso significa que cuando tú y yo estamos en el 6º año, ese año demanda mucho esfuerzo y mucho trabajo. Por eso tuve que volver a comenzar. Doble esfuerzo. Vienen muchas pruebas, muchas dificultades en todas las áreas. Dios colocando a prueba nuestra fe, colocando a prueba nuestra persistencia y valentía. ¿Sí lo ha vivido o no lo ha vivido? Yo sí lo he vivido. Eso es el año 6, mi hermano. No es que usted entró en una mala racha, no, es que ese es el año 6. Así es. La buena noticia es que el año 6 pasa. No me entendió. La buena noticia es que el año 6 pasa. Tiene que pasar. Cuando el pastor de las ovejas, como David, escribe el Salmo 23, él narra su oficio. Él era pastor de las ovejas de su padre Isaí, pero también era adorador. Entonces, cuando iba y llevaba su rebaño a pastorear,
llevaba su arpa. Y había un lugar llamado el Valle de la Sombra y de la Muerte. Eso usted lo puede ver en el Salmo 23. Ese Valle de la Sombra y de la Muerte se llamaba así porque para poderlo pasar tenía que espantar las bestias que podían robarle alguna oveja de su rebaño. Por eso David, cuando se va a enfrentar con Goliat, él dice: yo he matado a osos y a leones con una quijada de burro. Haciendo referencia a que cada vez que tenía que pasar por ese lugar, sí o sí peleaba con bestias del campo defendiendo su rebaño. La pregunta es, ¿por qué tenía que pasar por ahí? ¿Por qué no se iba por otro lado? No habían atajos, primero que todo. Y tenía que pasar por ahí porque los mejores pastos y las mejores aguas estaban al otro lado de eso. Por eso tenía que sí o sí pasar por ahí. ¡Wow! Y él llegaba, ponía sus ovejas a pastar y luego se ponía a adorar al Señor. O sea que no era fácil. Y aquí vemos que el año 6 es un año de mucha dificultad. Pero es porque Dios está poniendo a prueba nuestra fe, nuestra persistencia y nuestra valentía. Como diciéndonos, bueno, vamos a ver si aguantas, ¿no? El año 6 es el año del esfuerzo y de mucho trabajo. En este texto dice que Jacob le cambiaron el salario 10 veces. Oiga, terrible. Le cambiaron el contrato. No, mire, le reducimos ahora esto porque... no, mire, es que le dimos cama, entonces le bajamos tu salario a cambio de la cama que le estamos dando. 10 veces le cambiaron el contrato de trabajo. El año 6 es así. Unos días tienes y otros días esperas. Te lo voy a volver a repetir. El año 6 es así. Unos días tienes y otros días esperas. Pastor, ¿y por qué no dijo otros días no tengo? Porque esa palabra no debe estar en ti. Otros días esperas. ¿Esperas qué? Que Dios provea. Esa es la diferencia. Ahora, lo importante es que en algún momento del año, el año 6 debe terminar. Dígame amén a eso. Y con ello también termina la prueba. Dígame amén a eso. Mire, los científicos descubrieron que como la Tierra está girando más rápido, como el eje de la Tierra se corrió con el terremoto que hubo en Chile hace algunos años atrás, también descubrieron que el terremoto o los 2 terremotos que afectaron a Venezuela la corrieron de su lugar unos cuantos metros. Entonces están otra vez recalculando todo. Pero eso deriva en que ahora los días son más cortos. Por eso los días pasan tan rápido. Y usted, pero no me alcanzó el día y tuve 24 horas. No, los días son de 16 horas ahora. Ahora los días son de 16. Pero ¿cómo si yo tengo 24? Pues ahí está el misterio. Pero la ciencia descubrió que ya los días no son de 24, por eso se pasan tan rápido. Y yo digo, uy, sí, que se pase rápido el año 6. Uy, sí, que se pase rápido. Ahora los días son de 16 horas. Éxodo capítulo 21, versículo 2. Mire esto. La pregunta es, al terminar el año 6, ¿tu fe está aprobada o no? ¿Cómo va a estar tu fe al terminar el año 6? ¿Aprobada? ¿Sigues aquí? ¿Seguirás creyendo en el Señor? Más le vale. Dice el texto, Éxodo 21:2. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero el 7º saldrá libre sin pagar nada.
Escúcheme, eran otros tiempos. Que está hablando de esclavitud. La ley del Señor decía que si se compraba un esclavo hebreo, cuando cumpliera 6 años de trabajar en tu casa, tenías que darle carta de libertad sin ningún pago adicional. Porque la esclavitud decía que si un esclavo quería ser libre, ponían un precio de pago para que lo pagara y ahí sí le daban su carta de libertad. Pero mire lo que está diciendo. Si compras un siervo hebreo, ¿te servirá cuántos años? 6. ¿No has sentido que como que el año 6 me siento como un esclavo, hermano? Me entra la plata, pero luego se va. ¿Sí o no? Le tengo una buena noticia. La Biblia dice, en el año 7º saldremos libres. Amén. Sin pagar nada. Amén. Wow. Por eso la ley de esclavitud decía que todo esclavo que se compraba debía servir a su amo 6 años. ¿Cuál es nuestro amo? Jesucristo. Nosotros estamos esclavos en Él. Y el 7º saldría libre sin tener que pagar nada. En el año 6, tú y yo hemos sido esclavos de la angustia. Yo digo amén. Hemos sido esclavos de la tristeza. Claro que sí. Hemos sido esclavos del dolor. Hemos sido esclavos de la enfermedad. Hemos sido esclavos de la escasez. Hemos sido esclavos de la tragedia. Claro que sí. Pero el Señor vio nuestra angustia. Se inclinó a oír nuestra oración. Y ha decidido llevarnos al año 7º. Dígame amén a eso. Incluso sin haber terminado el 6º. No, espere. No me lo está entendiendo. Tu año 6º terminará antes de lo que tú te imaginas. Amén. Y aunque en el calendario diga que todavía no es el año 7º, nosotros entraremos en una atmósfera distinta. Y en esa atmósfera empezaremos a ver que estamos entrando en el año 7º. Cuando le pregunté al Señor qué iba a enseñar hoy, y el Señor, continúo con la serie que traigo. ¿Quieres que dé algo nuevo? ¿Qué quieres, Señor? Cuando yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué enseño en el aniversario? Él me dijo, alienta a mi pueblo. Eso me dijo el Señor, alienta a mi pueblo. Señor, pero les estoy enseñando, aliéntalos. Y yo he venido el día de hoy a decirle a alguien, aliento de Dios hay para ti. Amén. Tendrás la bendición de entrar el año 7º antes de tiempo. Dígame amén a eso. Amén. Antes que termine este año 6, ya gozarás de las operaciones naturales del Padre. Dígame amén a eso. Y las sobrenaturales también. Amén. Saldremos sin pagar nada. Dígame amén a eso. Sin deberle nada a nadie. Dígame amén a eso. Porque la cueva quedará atrás. Dígame amén a eso. Como testimonio de dónde nos sacó Dios. Wow. ¿Sabe por qué el Señor dice alienta a mi pueblo? Cuando usted mira el libro de Ezequiel 37, la famosa historia de los huesos secos, del valle de los huesos secos, cómo el Señor levanta de esos huesos un ejército. Dice la palabra que cuando ya cada hueso estaba con su hueso, no había vida en ellos. Pero dice la palabra que vino el soplo, el aliento del Espíritu de Dios, y hubo vida y fue un gran ejército.
Cuando usted ve la creación del hombre, cuando Dios creó a Adán, pasó igual. Dios crea a Adán y era un cuerpo inerte, no tenía vida. Pero dice la palabra que Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra soplo es neuma, aliento, neuma, soplo. Y ese neuma es el Espíritu Santo. Entonces la única manera de volver a tener vida es que el Espíritu Santo sople sobre nosotros. Que el neuma venga y sople sobre nosotros. Le voy a llevar a un ejercicio. Levante su mano derecha. Diga conmigo: mi año 6 quedó atrás. Mi año 6 quedó atrás. De mi cueva ya salí. De mi cueva ya salí. Estoy libre y sin deuda. Estoy libre y sin deuda. Mi fe fue aprobada. Mi fe fue aprobada. Mire esto, Zacarías 9:12. Dice, NBI, regresen al refugio ustedes, prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad del año 6. Dígame amén a eso. Amén. Wow. Este programa fue presentado por Cadena NBI.